suerte seguimos teniendo estrenos, tanto en salas como online, pero bueno, uno de ellos que llega a las pantallas en esta semana va a ser Una casa lejos, segunda película, en este caso de Mayra Botero, que primero que nada le doy la bienvenida y las gracias por estar del otro lado para charlar un poquito acerca de esta su película. Gracias a vos, re contenta de verte de nuevo. Cada vez que te veo o hablo con vos es porque está sucediendo algo genial, que es un estreno. Así que me pone re contenta. Bien, bien. Eso, ahí está, ahí está. Esas son las cosas lindas. Por lo menos, un estreno. ¿Viste? Hay Eh, gente que la ves en los velorios y gente que la ves cuando estrenas una película. ahí está. Exactamente, exactamente. Bueno, primero y principal, agradecerte por estar ahí y para que la gente sepa bueno, se entere cómo surgió, cuál fue la génesis, si se puede decir, de una casa lejos. Hace varios años me contaron de una situación que estaba viviendo, me contó la mamá de mi compañero, de mi suegra. Estaba ella viviendo una situación bastante complicada con su papá y la noche anterior no había podido dormir nada porque le habían llamado a los vecinos de su papá para avisarle que lo habían visto deambular a la noche, perdido en el barrio con un bebito en brazos. Y cuando me contó eso, al margen de esa situación familiar y de lo que ellos vivieron, en la realidad, digamos, de la historia, a mí esa imagen me pareció muy potente y me la guardé para el día que pudiese escribir una película, digamos, porque me pareció que era propia de una película, eh, por todos los sentidos que me parece despiertan, ¿no? Y lo emocional de eso. Así que me pasé los siguientes años intentando encontrarle una posible historia distinta, una de ficción, una mía, digamos. Ujú. Y reuní varios personajes que tenía, como en la cajita de ideas, sueltos para distintos proyectos o distintas películas y los pude tejer ahí en una sola historia. Así que me fue así, de una cuestión así bastante familiar, digamos. Ujú. Bien, en esta película, como estás contando, sos tanto la directora como la guionista, así que tenés este gran cargo y esta mochila con esta película. Primera película de ficción, porque recordemos, hace algunos años estrenaste, pero un documental. Ujú. Cómo fue pasar? Porque es algo diferente, vamos a decir, ¿no? Sí, no, nada que ver, es muy diferente. Yo siempre me enojaba, sobre todo con los productores, porque las tareas de producción son las que más suelo hacer en mi cotidiano. Y siempre me enojaba con los productores de ficción porque nos subestimaban mucho a los que producimos documentales. Pero fue cuando estuvimos produciendo la película, la verdad que fue descomunal y se nos rebalsaba por todos lados, pasamos muchos nervios, porque bueno, la cantidad de gente involucrada no tiene parangón, digamos, ¿no? Yo suelo hacer documentales con equipos de trabajo de 6 personas como mucho, y acá éramos 30 y en distintas etapas y con, bueno, obligaciones muy diferentes con el equipo. Ujú. Eh, pero después, por suerte, yo estuve acompañada con las mismas personas con las que hago los documentales, y, y son compañeros y compañeras que nos conocemos hace mucho tiempo, con mucha confianza. Así que lo que faltaba, lo que no sabía, de lo que tenía dudas, siempre estaba muy apuntalado por todos ellos y ellas. Sobre todo la familia más chiquita de la película, que fue, bueno, Gabriela Cueto en la producción y después Martín Benchimol y Paola Paro en la fotografía, en la asistencia de dirección. Como, bueno, eso, personas muy, muy cercanas, con las que yo estoy todos los días, que son mis mejores amigos además, para encontrarle la vuelta y poder ir, nada, armando lo que queríamos hacer, lo que queríamos contar. Y después se sumó un equipo hermoso de trabajo, en arte, sonido, y que entendieron rápidamente y me ayudaron también muchísimo a encontrar la forma a cada escena. La forma real, en realidad, había mucho deseo planteado en el guión, pero después para materializarlo se necesita de otras cabezas creativas, ¿no? Ujú. Y así que sí, es muy diferente, pero fue tan placentero como hacer documental, digamos.
Bien. Una de las cosas, una de las diferencias de este traspaso del documental a ficción es que estás trabajando con actores y actrices en este caso. Vos ya tenías el guión, tenías la idea, tenías tu imagen dentro de tu cabeza. ¿Cómo fue encontrar a estos personajes para la película? Fue un proceso re lindo. Trabajamos con Julia Gesteira en la dirección de casting, que es una genia, es impresionante ella. Hicimos un trabajo súper minucioso de bastante tiempo. Queríamos actores y actrices profesionales, pero que no tuviesen personajes previos impresos, digamos, en su imagen. Quería cuerpos que no tuviesen intervenciones, muy naturales, muy real, lo más reales que se pudieran. Y Julia me fue acercando posibilidades. Eh, y en esas posibilidades armamos mapas, ¿no? Como armábamos como familia, porque bueno, sobre todo Rod y Graciela tenían que tener algún parecido físico, algún gesto similar. Eh, Así que fue así, como encontrándonos en entrevistas, pero fue mucho tiempo, estuvimos bastantes meses. Yo creo que Carlos Ripkin y Estela fueron de las primeras personas a quienes yo vi. Después nos tomamos el tiempo de ver más actores y actrices, pero la verdad que ellos habían hecho un trabajo tan lindo en la entrevista que me acuerdo que en este sentido de la ficción y el documental consistía en encontrarnos a charlar sobre cómo son en su vida cotidiana, sobre todo para el personaje de Rodo, cómo son ellos, cómo, si tienen nietos, si no tenían nietos, qué ilusión les generaban los chicos, qué sé yo, como, era como eso, entrevistar a la persona. Y en esas entrevistas, bueno, ellos hicieron mucho la diferencia, habían entendido mucho el guión. Así que fue muy natural. Y hermoso el trabajo. Después hicimos bastante ensayos y, bueno, súper presente. La verdad disfruté mucho. Bien, para esto tuviste alguien para dirigir a los actores y las actrices, ¿o fuiste vos? Sí, durante el proceso previo, digamos, de ensayo, estuvimos trabajando con Fátima, que eso es una directora de casting paraguaya, que laburamos muchísimo durante los ensayos, pero después tenía que viajar, tenía que volver a Paraguay, tenía responsabilidades de teatro, etc. Y fue precioso, eso también fue muy importante para mí, porque estaba perdida, ¿no? Como al principio, no, como todo eso que estaba pasando por fin, me perdía, ¿no? Así que con ella hicimos todo el trabajo minucioso de la lectura, del guión, con los actores y de la búsqueda corporal de ellos. Ujú. Bien, y en este caso, bueno, lamentablemente vamos a decir que llegás al estreno sin Carlos Ripkin, en este caso, porque, bueno, falleció hace muy poquito encima, Sí. pero bueno, me imagino que toda esa energía que le puso la van a ver en la película, porque la verdad que es de esta historia es que es un drama, pero no tiene estos golpes bajos que quizás hubieran sido necesarios para darle otra tonalidad a la película. ¿Vos la imaginabas, digamos, así, drama, por supuesto por la historia misma, pero sin llegar a estos lugares comunes que conocemos en quizás películas que ya hayamos visto? Ujú. Sí, a mí me gustaba como intentar un realismo, o sea, lo más realista que se pudiese, la experiencia de ver la película, pero al mismo tiempo no quería, eh, sí, había retratos de dolor que yo no quería filmar, digamos. Eso lo tenía bastante claro. A mí me gusta decir que la película es un melodrama, me parece que es un género que merece su respeto, que en general nosotros en Argentina también los subestimamos mucho porque lo relacionamos con la telenovela y bueno, y la televisión, y bueno, que tampoco, no sé por qué tampoco tendríamos que eso, que subestimar ese dispositivo,
pero me gusta en el cine pensar en melodrama, sentirlo así. Y sí, atraviesa situaciones muy difíciles, conflictos profundos, pero al mismo tiempo quería que tenga cierta luminosidad, ¿no? Y también quería que el personaje, que hubiese mucho estigma con lo que le pasa a Rodo, el personaje del abuelo, respecto de la duda de lo que él pretende con la chica y con el bebé, pero que finalmente sí pudiese ser un hombre con con buen gesto, ¿no? Con buenas intenciones, que por supuesto en su búsqueda lastima a su hija y la maltrata, y es un poco egoísta porque, bueno, él avanza respecto de lo que quiere y no pregunta demasiado, pero lo que quiere como fin último es noble. Y eso no parece tan común en nuestros días, ¿no? Como, la sociedad está haciendo una crítica muy grande que me parece importante al machismo y que adhiero, pero entonces se volvía muy difícil contar la historia de un hombre bueno. Es como, hay algo ahí raro que se armaba cada vez que estábamos preparando el personaje. Eh, bueno, eso. No sé Ujú. si te respondí. Sí, 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 por supuesto. Claro, y hablando de estas, estas cosas, y bueno, después de haber visto la película, tiene vemos estos planos largos, estos tiempos muy, muy tranquilos. eh, Uno se imagina que esta película tranquilamente podía haber sido filmada en pandemia, porque la soledad que uno ve en cada uno de estos personajes se ve reflejado en la actualidad, y nada, porque esto tiene varios años ya, pero la verdad que meter todo esto y que esto fluya debe haber sido algo que, me imagino, pensado, pero en el momento de que iban filmando, personajes, actores, gente detrás de cámaras, debe haber habido una comunión, una amalgama para que todo esto fluya de esa manera, ¿no? También. Sí, sí, un montonazo. Además es sí, como vos decís, es una película que es generación de las películas que se hicieron en 4 semanas. Cuando la hicimos 4 semanas era un montón. Nos decían, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lograron pagar 4 semanas? Porque era un montón, digamos. Entonces, sí, en la propuesta estética original había una impronta en que la cámara no se estuviese evidenciando continuamente, que fuesen planos que componían en el movimiento de los personajes y no por corte. Como que esa impronta estaba desde la primera vez que yo escribí la propuesta estética de la película, pero cuando había que recortar y recortar y recortar el guión para que entre en el plan de rodaje, no podíamos tener horas extras, etcétera, eso se agudizó todavía más. Eh, y había tomas que, bueno, que se podían hacer una sola vez para que entrara, si no, se perdía la escena. Y a veces era una escena, porque era, no sé, la escena, por ejemplo, que está Graciela en el balcón, es un plano y es una escena, y si no se puede grabar, se pierde eso que es narrativamente re importante en la película. Así que sí, fue como constantemente estábamos tratando de ver creativamente cómo resolvíamos la falta de recursos, todo el tiempo, como del deseo de cómo quería grabar a cómo finalmente grabamos, hay una diferencia inmensa, pero igual creo que logramos con todo el equipo resolverlo lo mejor posible, digamos. No se podían hacer avanzadas de arte, por ejemplo. eh, se utilizó mucho espacios muy verdaderos. O sea, cuando buscábamos la casa, buscamos que sea la casa de la familia. Cuando buscábamos la escuela, queríamos que sea exacta la escuela, porque no se podía hacer escenografía ni nada, ni agregar nada, ¿no? Teníamos que trabajar como con los materiales que había. Y bueno, eso le dio al fin y al cabo como mucha, no sé, como, parece una historia muy probable y posible porque está insertada
las escenas de calle son con la gente que pasa, digamos, no es que son extras, ¿se entiende? Como bueno, íbamos ahí con todo el herramental y el que pasara, pasaba. Bien. Y 4 Así todo. semanas, claro, 4 semanas, ese es el tema también. Sí. Bueno, y por último, la película ya está dentro de este IGE nuevo IGE, porque entre película y película también También fuiste. tuve un hijo, sí, sí, sí. Exactamente. Ya lo vas dejando para que todos lo puedan ver. Y en este tiempo de pandemia, que ya fue un año y también de cuarentena que tuvimos, además de la espera de cuándo se iba a estrenar esta película, no sé si ya también estuviste pensando cosas a futuro para poder filmar o ya ir guionando algo. Sí, estoy guionando, lo que pasa es que, bueno, me desanimé mucho el año pasado, dejé de encontrarle sentido, la verdad, cuando no sabíamos si la íbamos a poder mostrar, digamos, y además en los documentales que estoy produciendo estaban muy parados, pues no se podía salir a grabar. Así que me está costando, pero hay un proyecto ahí para dirigir que espero pronto poder, por lo menos darle cuerpo de proyecto, ¿no? Que eso ya lleva un montonazo de tiempo. Bien, Sí. bien. Y por último, contarle a la gente cómo es este colectivo de cineastas, que la ¿Qué verdad es? que es, claro, que es el colectivo de cineastas para que la gente conozca qué es lo que hacen, desde hace cuánto y cómo la vienen remando también. Sí, un montonazo. Bueno, en principio es un espacio común en donde nos encontramos realizadores de todos los géneros y de todos los rubros que comprenden el cine. No hay solamente directores y productores, como pasa en las otras asociaciones que existen, sino que acá cualquier persona que trabaje en el cine puede sumarse. Somos la agrupación más joven, digamos, de los quienes estamos, somos los realizadores y las realizadoras más jóvenes de edad y de producción cinematográfica, pero al mismo tiempo con algunas inquietudes que son propias de estos tiempos, ¿no? Y estamos sobre todo trabajando mucho para que el fondo de fomento se abra, sea más diverso, más personas con el deseo y con el sueño de hacer cine pueden hacerlo, a lo largo y a lo ancho del país, porque hay mucha desigualdad también según donde uno vive y se desarrolla, mucha desigualdad de género, como te decía, también hay un trabajo muy fuerte eh, por esa equidad. Y este año, sobre todo, estamos reflexionando mucho cada vez que nos encontramos y en cada nueva acción por un cine libre de violencias, en donde todas estas desigualdades en principio puedan sanarse como primer manifiesto para que deje de existir la violencia, pero después también pensar los contenidos, las estéticas en función de promover prácticas nocivas, sociales, eh, y ahora también defender las salas y defender la exhibición y defender que se protejan las obras, todo en donde haya que asegurar que el cine siga vivo y podamos hacerlo muchas y muchos, en todo eso está el colectivo de cineastas. Si nos damos apoyo y ayudamos a difundir las películas, y somos un grupo de amigos y amigas enorme, muy fiel, sobre todo, eh, ese es el colectivo. Bien, bueno, Mayra, te agradezco muchísimo la entrevista y bueno, nada más que desearte mucha suerte para este estreno tan esperado. Y bueno, ojalá nos crucemos en esta nueva normalidad que tenemos, filmando, presentando alguna película, en el back de tu próxima película, así Ay, ojalá. seguimos haciendo notas a futuro. Ojalá que sí. Yo ya sé que si te veo es porque está sucediendo algo bueno. Así que ojalá te vea muy prontito. Bien, bueno, Mayra, te agradezco Gracias. muchísimo. Gracias a vos. Gracias.